Buenas tardes, bienvenidos todos, benvenuti tutti al Instituto Cervantes de Palermo de manera virtual en este ciclo nuestro de Mujeres en Español, que esta semana está dedicado a una importantísima artista plástica, pintora, pero también escritora, que es Remedios Varo. Y tenemos la suerte de contar con una gran especialista como es la profesora Amparo Serrano de Haro, que reúne además esa doble vertiente. No solamente es una profesora de Historia del Arte maravillosa de la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, una de las universidades en línea más punteras de Europa, y que esta forma de actuación que tenemos todos ahora a través de manera virtual lleva haciéndolo desde muchísimos años esta universidad y que realmente supongo que muchos de ustedes la conocen. Bien, Amparo Serrano de Haro, como decía, no solamente es una crítica de arte, una profesora de la universidad experta en el arte de las mujeres, muy pionera en momentos donde todavía no se hacía. Ella ya empezó con esta dinámica de trabajo y de investigación, sino además que es una escritora, una novelista extraordinaria, y aunque hoy no viene en calidad de novelista, voy a hablar también un poco de su trayectoria como escritora. Sus libros son muchísimos, no me voy a alargar porque lo importante es escucharla a ella, no a mí. Sí, hablar de ese libro pionero de Mujeres en el Arte, La mujer artista en la noche surrealista, vamos a hablar de una autora precisamente importante, y de una biografía fundamental que está recién publicada, Vida de Remedios Varo, y que realmente es una referencia internacional a la hora de conocer mejor la autora de la que esta semana vamos a hablar. Como novelista, Amparo tiene publicadas pues, Mujeres de Mármol, Nocturno de Nueva York, La luna de Artemisia, que es una novela interesantísima en 2012, que habla precisamente de Artemisia Gentileschi, otra grandísima pintora italiana, que también tiene relación con nuestro país, con España. Premio Margarita Yourcenar en 2013, que yo les recomiendo muchísimo que lo lean, porque ahí se aúna el rigor con la amenidad, cosa que a veces los escritores que se dedican a la historia del arte, a veces pues no hay esa amenidad con ese rigor intelectual. Y por último, su novela Ciudades en las que un día naufragamos, recién salida de la imprenta de 2019, publicada por Talentura, que ha tenido una recepción crítica estupenda. Sin ir más lejos, Juancho Armas Marcelo, que es un gran amigo mío, escritor, en el Cultural del Mundo ha hecho una crítica elogiosísima a esta novela y que les recomiendo a todos ustedes que se la compren ya, porque además se puede comprar fácilmente por internet. Y Amparo, pues aparte de esa biografía importantísima de la vida de Remedios Varo, tiene en su haber multitud de artículos científicos, de libros sobre las mujeres, sobre las artistas. En fin, no me voy a alargar, pero les pido que hagan la referencia en la propia página de Amparo o en una búsqueda de Google sencilla, ya verán ustedes toda la cantidad de información importante que ha generado Amparo Serrano de Haro. Y bueno, Amparo, mil gracias por estar con nosotros. Es un lujo. Gracias por tu generosidad. Y bueno, pues esta es tu casa. Tuya es la palabra para que nos ilustres y des a conocer a esta importantísima artista y escritora surrealista, que yo tengo una parte de mi corazón literario poblado de surrealismo, y en este programa que tenemos el Cervantes de Palermo, de Mujeres en Español, que inauguré pues nada más llegar aquí a Palermo en esta hermosa tarea de dirigir el Instituto Cervantes de Palermo, y además con un equipo completamente femenino y con una entusiasta y maravillosa ayuda y
y guía, que es María Laura Casio, que le quiero dar un pequeño aplauso porque en esta transformación rápida que hemos tenido que hacer digital es una joya. Y estamos las dos aprendiendo, haciendo, y bueno, pues disculpen si hay alguna pequeña errata de sonido, etcétera, porque esto todos somos un poquito nuevos en el tema del uso del Zoom, pero hasta ahora las conferencias que hemos estado haciendo han resultado muy bien de público y de recepción. Así que esto, Amparo, tuya es la palabra. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Bienvenidos a todos. Buon pomeriggio. Vorrei ringraziare la direttrice dell'Istituto Cervantes di Palermo, la dottoressa Beatriz Herranz, per il suo invito a parlare qui e a tutti voi per la vostra presencia. Grazie mille. Muchas gracias a todos. Desgraciadamente no hablo italiano, lo entiendo, me encanta. Es una de las lenguas que más me gustaría hablar, pero nunca tengo tiempo de llegar a ella, ¿no? Pero en fin, es un placer estar aquí. Agradezco muchísimo esta invitación para hablar de una de las artistas a las que he dedicado más tiempo y que me parece además una figura fascinante, que cuanto más la estudio, más me interesa y más veo distintas relaciones, distintas interpretaciones, distintas posibilidades teóricas y de acercamiento a ella y a su obra, ¿no? Entonces, esta artista, que es Remedios Varo, de la que saqué este libro hace muy poco, como ha dicho la directora del Instituto Cervantes de Palermo, Beatriz Herranz, pues es un libro que recorre sobre todo la biografía. Y yo lo que quería un poco con vosotros esta tarde es centrarme, sabéis el título que puse de la araña cósmica, ¿no? Querría un poco analizar la figura de Remedios. Y María Laura, cuando puedas, puedes poner la primera diapositiva, si eres tan amable. La figura de Remedios un poco bajo la... bueno, entonces la segunda, porque esta es la figura de Remedios bajo esta idea de telaraña y por supuesto cuando ya se dice, ya en esta estamos perfectas, cuando se dice telaraña también uno refiere a una araña, ¿no? Y en múltiples sentidos se puede asociar Remedios a esta figura de la araña. Entre ellos, bueno, está esta obra que luego pasaré a analizar un poco con vosotros con detalle, pero también en cuanto a la propia historiografía o la propia historia de cómo se ha escrito la vida de Remedios, merecería un poco de detenimiento, porque Remedios Varo, como todas las mujeres, muchas mujeres que salieron huyendo de la España en guerra, de la España de la Guerra Civil que se inicia en el 36 y acaba en el 39, fue borrada de la historia española. Fue una de las múltiples exiliadas que tardó en ser recuperada por la cultura española, por nuestra cultura, y eso se ve desgraciadamente en cosas como la ausencia de Remedios en los museos españoles, la ausencia de trabajos importantes sobre ella, la ausencia de una bibliografía como ella se merece en el territorio español. En el territorio mexicano se ha hecho mucho más, y es verdad que tienen muchas obras, porque la última pareja de Remedios, Walter Gruen, dejó su legado con casi todas las obras de la última etapa de Remedios, las dejó allí en México, y por lo tanto pues lo tienen a mano, pero nosotros hemos tenido ocasiones, yo creo, y todavía se puede comprar algunos cuadros más. En fin, hay que incorporarla a la cultura española, a la cultura central, no a la cultura
secundaria o a la cultura de mujeres, como se llama, lo cual a mí me parece muy... Es como hacer un alarde de que hay una cultura troncal y una secundaria cuando estas artistas, estas escritoras, estas filósofas exiliadas pertenecen por derecho propio al conocimiento general y a la cultura esencial, la mainstream española, ¿no? Bueno, dicho todo lo cual, vamos a pensar un poquito en este concepto de la telaraña y de Remedios como araña, ¿no? Con respecto a la historiografía, como dije, lo que quiero decir con ello es que se teje y se desteje en torno a Remedios una serie de leyendas, una serie de historias. Ella misma es activa en destejer su propia imagen, en pasar desapercibida, en ocultarse. Y esto ocurre, por supuesto, por las razones que hemos dicho antes. Hay razones de tipo político, razones... además, ella murió en el 62, o sea que estaba vivo Franco y estaría por unos bastantes años más. Por lo tanto, que su recuperación, que nos viene más o menos en los años 80, de cara, de mano de autores extranjeros, o no españoles, no es que eso tenga importancia, pero sí son cosas que conviene valorar y saber, ¿no? En esta especie de destejer que ella hace de su propia vida, está el factor, por supuesto, político, el factor de exilio, pero también está el factor de la propia Remedios y su forma de concebir la vida, que es muy poco convencional, muy distinta a las vidas de mujeres que el franquismo alentó y subrayó y, por así decirlo, manifestó como la única posibilidad de ser una mujer como decente, por así decirlo, en los términos de la época, ya que Remedios pues, fue muy libre, mantuvo distintas relaciones, a veces paralelamente, con distintos hombres. Es posible que también con algunas mujeres, aunque de eso no tenemos ninguna prueba. Y en todo caso, no se ciñó para nada a las pautas convencionales de lo que una vida femenina debía ser en los años, en su propia, no solo durante su propia vida, ya que, como he dicho, murió en el 62, sino que más allá, es decir, solo ahora, en el 2000, podemos empezar a entender los presupuestos que hacen que Remedios lleve una vida tan curiosa desde ese punto de vista personal y sexual y sentimental. Por lo tanto, ella siempre estuvo muy atenta a disimular ese aspecto de su vida, y muchos amigos, amistades, conocidos, también trabajaron en ese sentido, incluso algunos y algunas historiadoras, porque les parecía que revelar cómo realmente ella concebía las cosas era escandaloso y era, por lo tanto, no hacerle ningún bien, sino al contrario, llenarla de oprobio. Y en eso digo, en esa especie de... hay todas esas confusiones de muchos de los episodios centrales. Pero eso no quita que lo interesante es que existe un tejido tan controvertido, un tejido, toda esta telaraña en torno a ella. Mi biografía de Remedios intenta sacar algunas cosas en claro, cosas que anteriormente se escamotearon, no se dijeron, se ocultaron. Y en esta charla pues también me voy a detener en algunos de estos aspectos. Pero antes también me gustaría reflexionar un poco en voz alta sobre esa acción, lo que eso significa, ese tejer, ese acto que se asocia a la mujer desde la noche de los tiempos, ¿no? Recientemente
Irene Vallejo, que no sé si conocéis, ha escrito un libro que está teniendo mucho éxito y a mi modo de ver justificadamente, que es El infinito en un junco, sobre las lecturas, sobre el libro. Pero ella hace una asociación muy interesante, que no es que sea nueva, pero que no se hace suficientemente, y es la relación. Ella propone que las mujeres son las primeras contadoras, que las primeras son las mujeres contadoras y que cuentan cuando están tejiendo, mientras tejen, que es una de las, digamos, de los labores que se asocia a la mujer, se ha asociado a la mujer durante mucho tiempo, mientras tejen van contando, y eso explicaría, según Irene Vallejo, todo este vocabulario que hay en literatura, en filología, que está ligado a la costura, a tejer. Por ejemplo, el nudo de una historia, el desenlace de una narración, ¿no? El hilo de un relato, urdir la trama, ¿no? Y entonces tenemos que, esto es absolutamente posible, es una hipótesis que se tiene magníficamente en pie, y tenemos también que pensar en eso, que antes incluso de la invención de la rueda está, en la época de la prehistoria, la invención de la aguja. Y la invención de la aguja es muy importante, no solo a nivel tecnológico, sino también a nivel conceptual y a nivel, por así decirlo, humanístico o de significado, ya que lo que demuestra es que las cosas no solo se pueden separar, desyuntar, sino que también se pueden volver a juntar, se pueden coser, precisamente, se pueden ensamblar, aunque en ese ensamblamiento vaya a ser distinto del que tenían anteriormente, ¿no? Y esto nos lleva también a la cantidad de mitos que hay en torno a las diosas costureras, ¿no? Así, yo creo, las diosas clásicas que se relacionan con la aguja. Creo que a todos nos resulta inmediatamente, nos viene a la cabeza una serie de historias de la antigüedad clásica. Una de ellas, por ejemplo, es la de Aracne, que está representada en el famoso óleo de Velázquez, de las hilanderas, ¿no? De esa mujer que se preció de tejer mejor que las diosas, la diosa Atenea, y que fue castigada y se convirtió en una araña, ¿no? Como el nombre Aracne deja ver. También está el mito de Penélope y cómo entretenía a sus pretendientes que venían a reemplazar a Ulises, tejiendo un tapiz que luego destejía por la noche, que sería también algo muy similar a la propia historia de la biografía y de las distintas versiones de la vida de Remedios Varó. También está, por supuesto, las figuras de las parcas, ¿no? Las figuras de las parcas, que son esas tres mujeres, esas tres brujas, o esas tres figuras del destino, ¿no? Por decirlo en términos de Shakespeare, que cuando cortan el hilo de la vida humana, ellas son las responsables de esa función. Y por supuesto, y he recibido noticias y estoy pensando en escribir una cosa sobre todas estas ideas que os estoy lanzando un poco aquí así espontáneamente. En América y en África hay muchísimas también diosas primigenias, diosas mujeres relacionadas como con el cosmos y con la figura de la araña, ¿no? Por ejemplo, los Cato, unos indios de Norteamérica, decían que eran la araña, una araña central, la que cada vez montaba el cielo y lo desmontaba. Claro que también la araña es un símbolo de los puntos cardinales con sus 8 patas y con
y también, por ejemplo, los maya, que eso es una cultura, porque también hay, bueno, eso ya entraremos con las distintas versiones y todo esto, pero las obras de Remedios Varó se han estudiado siempre primero al principio como unas obras europeas, dentro de la cultura europea, pero luego hemos descubierto que hay muchísimo reflejo también con toda la cultura mexicana, con toda la cultura prehispana, preconquista, ¿no? Y entre ellos, pues claro, la cultura maya, ¿no? Y también, pues casi en toda África y en toda América del Sur están el concepto del sol y la luna como arañas. Claro, el sol está claro por sus rayos, ¿no? Y las formas redondas, y sobre todo está que con ellos traen un telar, o sea, está el animal y el telar, que es claro el cosmos, ¿no? Y todo esto, todos estos mitos, yo creo que están en la obra de Remedios, y antes de meterme un poco en lo que realmente va a ser el cuerpo de la conferencia, de esta charla, pues me gustaría un poco hablar de esta obra que estáis viendo ahora mismo, que es una de las más famosas de Remedios Varó, de Bordando el manto terrestre, y ayudaros a presentar un poco mi hipótesis de cómo esto puede verse como realmente una obra realizada por una araña. Claro, que lo que estáis viendo aquí es un edificio románico, creo que románico se dice en italiano, se utiliza la mismo, y el cimborrio, que creo que en italiano es cúpula. Veis, fijaros en el interior de este cimborrio, la figura central vestida de negro, y las mujeres, que son 6. Ahora, como sabéis, las arañas tienen 8 patas. Entonces, lo que me gustaría es que vieseis cómo esos nervios centrales que salen del interior del cimborrio son precisamente 8, dividido en estas mujeres, que son las que están tejiendo este manto terrestre, y con eso cómo existe una especie de hibridación de las tradiciones europeas y de las tradiciones mayas y aztecas y el mundo de América del Norte, de América del Sur, de México, que es donde vive en esos años Remedios, o sea, y se va creando toda esta especie de inmenso tejido, que es la propia tierra, y que en la propia tierra incluso encontramos figuras arácnidas, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, claro, no puedo enseñároslo, pero si os fijáis en el monte que hay a mano izquierda, bueno, izquierda, mi izquierda, ahí tenemos también una representación totalmente, podemos verlo lleno de, cuando os fijéis, cuando empecéis a mirarlo, os daréis cuenta que está lleno de arañas realmente. Pero claro, es que el problema de la figura de la araña, y yo creo que hay también en esa figura algo de la ambivalencia de la figura de la mujer dentro de las culturas dominantes, ¿no? Es que es a la vez una maravilla de la naturaleza, por supuesto, como las abejas, como todos esos animales que son capaces de crear unas estructuras que luego se ha inspirado mucha ingeniería y arquitectura moderna, y a la vez es un animal un poco asqueroso o que produce una cierta repugnancia en algunas personas, sobre todo. Y yo creo que es un poco también, eso se puede trasladar un poco a los conocimientos femeninos.
que, bueno, habría mucho también que decir sobre esto. Tengo la impresión de que voy a lo mejor demasiado deprisa, no lo sé. Todo lo que estoy diciendo aquí estoy encantada de volver luego a repetir o a contestar una pregunta, porque en realidad estos saberes como los que están asociados a la mujer, son considerados por un filósofo como Foucault los saberes sometidos, ¿no? Los saberes sometidos también habla de los saberes ocultados, de los saberes ocultos u ocultados, y son aquellos saberes que no pertenecen al área central del conocimiento, sino que se producen como al margen de la organización científica, ¿no? Pero bueno, simplemente querría, volviendo a la araña, que se me ha olvidado deciros, que os fijéis también en la estructura del cimborrio, cómo se divide en dos cuerpos. Y eso no pertenece a ninguna división del románico, de la arquitectura románica, pertenece a los cuerpos de la araña, porque la araña tiene dos cuerpos. El abdomen, que es la parte central, que es donde están todas estas mujeres trabajando en torno al centro de la araña, que sería esa mujer vestida de negro, que sería la personificación misma de eso es, gracias, de esa cultura. Y si veis detrás, hay un pequeño habitáculo, y ese pequeño habitáculo solo puede ser comparado con lo que se llama el prosoma o cefalotórax, que es la parte que considera la cabeza de la araña. Por lo tanto, solo se puede entender la estructura arquitectónica de este edificio si se compara con una araña. En cuanto a las demás, pues son todas características, claro, del románico, con el que Remedios estaba familiarizada claramente. Y los saberes estos de mujer, que como digo, causan admiración y causan rechazo, y que han sido de alguna forma ignorados por la cultura dominante, por la cultura masculina, y que Foucault en la microfísica del poder habla de estos saberes ocultos, ¿no? Saberes sometidos, saberes descalificados, ¿no? Y los saberes sometidos son bloques de saberes históricos que están presentes, pero que están enmascarados dentro del sistema de conocimiento de una cultura, de una sociedad, ¿no? ¿Y por qué están enmascarados y cómo pueden estar sometidos? Porque no son suficientemente elaborados, son, digamos, saberes ingenuos. Y si empezamos a analizar las figuras que han tenido algún poder, no porque pertenecían a una estructura de poder como las reinas o las nobles, sino las que salen, las que no están vinculadas, sino que salen del pueblo, siempre están ligados a estos conceptos que están entre la ciencia y la magia, que no se acaban de definir y son, claro, ¿quiénes son? Bueno, yo creo que vosotros eso lo sabéis, igual que yo, son por supuesto las parteras, las brujas, las mujeres que tenían conocimientos de las hierbas, por supuesto también las relacionadas con todo lo que es la comida, aunque luego, bueno, eso fue totalmente, en cuanto a los saberes del puchero, del conocimiento culinario, empezaron a tener importancia, repercusión social, repercusión económica, por supuesto sabemos que fueron adoptadas por los hombres, ¿no? Fueron tomados, recuperados. Pero también están, por supuesto, los saberes del tejido, ¿no? En que ha ocurrido también una cosa similar, que antes eran costureras y luego se fue retomado por los grandes maestros de la costura, ¿no? Y estas costureras ahora se empiezan un poco a recuperar y se empiezan de nuevo a dar, porque nuestra sociedad ha llegado ahora a otro momento que es el que permite que se puedan recuperar
todas estas figuras de conocimiento y por lo tanto de poder, porque siempre que hay conocimiento hay poder, hay conciencia del saber y por lo tanto hay poder. Esas son cosas que están ligadas y que, bueno, no quiero tampoco entrar demasiado en ello, pero sí quería dejarlos apuntados y dejar apuntado una posible interpretación también de este cuadro de Remedios, que es de su última etapa, porque ya muere en el 62, y lo que se ha llamado la etapa clásica o los años mágicos de Remedios, ¿no? Pero Remedios, toda ella es un ejemplo clarísimo, paradigmático y fascinante de lo que son la lucha entre una figura femenina creadora y realmente creativa en un mundo dominado por la creación masculina, ¿no? Por ejemplo, desde su propia infancia nos encontramos que la interpretación que se da siempre de Remedios es que fue gracias a su padre, que era ingeniero, que ella se convirtió en artista. Yo creo que fue una confrontación interesante en la vida de Remedios, pero creo que no hubo ninguna complicidad entre ella y su padre, como demuestra el hecho de que no haya hecho ningún cuadro de él, ninguna pintura. Creo que eso para los artistas es muy significativo, a la gente que pintan y los que no están pintados, igual que para los escritores, las personas que mencionan, las personas que retratan en sus obras o que no. Y sin embargo, creo que hay, esto lo desarrollo ampliamente en mi libro, por lo tanto aquí voy a pasar un poco por encima, la relación de Remedios con su abuela que era costurera, ¿no? Y ahí yo creo que todos ya, de nuevo, entra la figura de esta araña cósmica, de esta mujer que teje y desteje su vida, sin duda, y también los cuadros, ¿no? Y además yo creo porque la relación con su abuela, que era muy íntima, de la que sí hay muchos cuadros y fotografías, le enseñó también otra forma de ver concebir el acto creativo, que es como un regalo a los demás, ¿no? Por eso a Remedios siempre le costó muchísimo poner precio a sus obras, comercializarlas, entrar en lo que son las leyes del mercado, ¿no? Y solo su última pareja, Walter Gruen, que era un hombre de negocios exitoso, fue a través de él que ella entró realmente en el mercado del arte, aunque llevaba pintando desde antes de los 16 o antes incluso, porque su padre fue su primer maestro, pero no fue su maestro. Ese es el matiz, y lo que yo creo que es interesante es que su padre, yo creo que fue un elemento para ella de confrontación, porque su concepto del arte siempre estaba opuesto a la concepción del arte que pueda tener este tipo de ingeniero casi decimonónico, por así decirlo, ¿no? Ya que, bueno, que Remedios nació en 1908, o sea que su padre había nacido en el siglo XIX. En fin, esto sería uno de las cosas que ligan a Remedios con este concepto, este mito de la araña y desde el tejer. Está en todas sus obras. ¿Me puedes poner la siguiente, María Laura, por favor? Esto es. De verdad que no las he cogido, hay muchísimas más, pero bueno, claro, he cogido las más significativas para que pudieseis ver. Y aquí nos encontramos además con otro mito, ¿no? Que es el mito de Teseo y de Ariadna, que también está muy relacionado con Remedios, porque como veremos, aunque he traído muy pocas imágenes, ella tiene una especie de terrible claustrofobia, una necesidad terrible de tener espacios abiertos, y de hecho este hombre que tiene dentro un laberinto y que ella va recogiendo el hilo, ¿no? Como una Ariadna, y que este precioso, bueno, esto es una obra, me parece a mí extraordinaria, ¿no? Porque está dentro de una habitación, pero sin embargo, bueno, esto creo que además es mucho
nos dará resonancias un poco del confinamiento que llevamos, porque esta es una habitación y a la vez es un jardín, la posibilidad de un jardín, ¿no? Como vemos por el césped, por este parterre de flores y de esto, y también como aquí en esta habitación, que claramente es una habitación clásica, yo creo que con una chimenea y espejo, que es casi todos los apartamentos de París tienen, bueno, de los buenos distritos tienen esta composición, esta arquitectura, ¿no? Un poco palaciega, de paredes, de techos altos y y este acompañamiento de chimenea y espejo, de casi, por así decirlo, que viene con, ¿no? Viene con con la construcción misma, con el concepto de habitación francesa, ¿no? Al menos de la burguesía francesa del 19 y anteriormente ligado a esa arquitectura un poco palaciega que caracteriza a Francia. Y de nuevo tenemos este hombre que realmente se puede decir que ella lo está construyendo, lo está tejiendo con ese hilo o lo está recuperando, le está enseñando ese camino fuera del laberinto interior. En todo caso son temas que yo creo que una vez que uno los concibe o se vuelve alerta a ellos, los puedes ir reencontrando en muchísimas, en casi todas, diría yo, las obras de Remedios, ¿no? Entonces, aparte de la telaraña de su infancia y las distintas formas, porque casi siempre, anteriormente, siempre era, claro, tal padre, tal hija. La hija sigue el camino de ingeniero del padre, el padre le enseña a pintar. Esto, de todas formas, es una cosa que efectivamente las pintoras del Renacimiento y del Barroco, las pintoras que se hicieron pintoras, precisamente esta Artemisia Gentileschi, que ha mencionado la directora, y también casi todas las pintoras que entonces pintaron, es que eran hijas de pintores que no habían tenido un hijo varón o que tenían un hijo varón al final de todo. Y entonces, cómo había que pasar el taller, que pasar el testigo, como eran oficios tradicionales, está en ese momento la figura del pintor, claro, está entre el artesano y el artista. Pues era muy frecuente que fuese esos únicos casos en que la mujer se convierte en pintora. Sin embargo, en el caso de Remedios, aunque yo creo que es su padre que tenía una visión, de su padre sabemos que era masón, que era libre pensador, que era una persona que creía una persona avanzada, por así, un progresista, pues, podríamos decir, ¿no? Creo que él empujó, por supuesto, la carrera de sus hijos, ¿no? Igual que el hermano de Remedios se convirtió en un médico importante, pues estoy segura de que él empujó para que su hija fuese también una profesional de prestigio, ¿no? Porque, pero sin embargo, creo que también le legó un concepto del arte contra el cual ella se rebeló toda su vida. Y eso se puede ir siguiendo en su obra y en sus actos, ¿no? Pero, ¿me puedes poner la siguiente, María Laura, por favor? La siguiente. Bueno, esto es una de las primeras que tenemos de Remedio y la paso luego a verlo, porque otra cosa otro momento en que también es importante este concepto de telaraña es en la propia forma en que Remedios enfoca su vida. Una vez pasada su infancia y esta dialéctica entre un concepto de artista ingeniero, que es el de su padre, y de artista costurera, que es el de su abuela, nos encontramos con que ella entra en Bellas Artes y empieza a conocer gente. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Lo primero que hace. Pues Remedios establece redes, igual que una araña, redes de conexión con aquellos artistas importantes y no importantes. No es una mujer que se queda aislada solo con su obra, no, ella
tiene el empeño de ir a París, va varias veces, económicamente no puede sostenerse ahí, se casa con Lizárraga. Yo, francamente, ella siempre fue muy buena, porque luego en esas redes ella se responsabiliza extraordinariamente y ayudará a toda la gente que en algún momento la protege o la ayuda. Su matrimonio con Lizárraga, que también era un hombre progresista, un hombre posiblemente anarquista, yo creo que ella ya le dijo el tipo de relación que tendrían y que como ella no iba a ser la posesión de nadie, porque tenía esta obsesión, este miedo a esta claustrofobia, ¿no? Y aquí en esta obra ya vemos algunas de estas constantes, ¿no? Los espacios cerrados, el temor de los espacios cerrados y la búsqueda de salidas, de ventanas, de lugares por donde esconderse, aunque sean pequeñitos, ¿no? Por supuesto que hay mucho más en esta obra, ¿no? La mezcla de elementos masculinos y femeninos, la confusión, pero lo que más me gustaría que retuvieseis es estas figuras, estos hilos que son en realidad los hilos por donde escaparse y los hilos que ella crea con ese objetivo de escaparse. Por eso ella enseguida establece relaciones y cuando va a Barcelona establece relaciones con los surrealistas de ahí y por eso expone. Y luego establece a través de los surrealistas que conoce en Barcelona relaciones con los surrealistas franceses, relaciones que pueden ser también amorosas, como en el caso de Benjamin Péret, que fue su segunda pareja, aunque no estaba oficialmente separada de Lizárraga, y que Benjamin Péret, que era la mano derecha de Aragón, de Breton, sería su segundo marido y con él conocería al grueso del grupo surrealista de Breton. Pero eso no es un azar. Ella establecía estas redes, estos contactos y luego bueno, ahí también en Barcelona conoció a una persona muy importante, a un pintor muy importante, que es Óscar Domínguez. Creo que es irrelevante si fue su amante o no, pero el caso es que sí establece una gran relación de amistad y que luego cuando ella se escapa a Francia, es muy posible que entrase dentro de la red de Domínguez de copista. Y es también muy posible que no solo copiase obras, especialmente se dice que su especialidad era de Chirico, pero este artista italiano. Pero lo más interesante es que también es muy posible que estuviese ligada a algunos grupos de la resistencia que estaban en París en esa época. Eso es algo que yo aporto en mi novela porque eso no se ha mencionado hasta ahora, ¿no? Y tengo algunas pruebas de eso que ahora no voy a entrar en, pero ella estaba ligada al grupo de Manuel Viola y de Esteban Francés. Y siempre me irrita porque dicen, entonces Esteban Francés la presentó, ¿por qué Esteban Francés? A lo mejor no sabemos quién presentó a quién. A lo mejor ella conoció primero a Manuel Viola y de Manuel Viola conoció a Esteban Francés y desde luego es gracias a ella que luego tanto Esteban Francés como su marido Gerardo Lizárraga, cuando van a Francia después de que ella se exilia en Francia en el 37 y luego más tarde tanto Lizárraga como Esteban Francés aparecen ahí en Francia. ¿Y quién les acoge ahí? ¿Y quién les presenta a los surrealistas? ¿Y quién hace que ellos estén ligados a ese grupo? Es ella. Ella es la que es la araña. Los otros pues son también artistas muy interesantes, por supuesto. No se trata de establecer una competición, pero lo que sí para mí es fundamental y que me gustaría dejar muy claro es cómo ella va tejiendo estas redes y esas conexiones, ¿no? Y que eso es esencial para entender su inteligencia también su inteligencia social, ¿no?
Bueno, entonces, esto no sé si queréis que aquí, bueno, aparte de que no tenemos araña, tenemos abeja, que ya es interesante por esta idea de las estructuras naturales que ella reapropia dentro de su obra, ¿no? Y por supuesto también estos senos aquí que nos hacen recordar a Afrodita de Éfeso, ¿no? Con este concepto de la mujer tan peculiar, ¿no? Tan totémico. ¿Me puedes poner el siguiente, por favor, María Laura? Ah, bien. Bueno, entonces ya, no sé ya cómo estamos de tiempo, Beatriz. Pues yo creo que, bueno, voy a hacer el último punto, que es ya de los últimos años de Remedios, que está en esto que se llama la década prodigiosa, que os he dicho que era el primer cuadro, y de nuevo nos encontramos con estos tejidos, de nuevo nos encontramos con los tejidos, con este concepto de ella, cómo el tejido es su forma de actuar y su forma también de pintar y su concepción de las personas. Aquí se llama encuentro, claro, como veis, es un encuentro consigo mismo, ¿no? Es decir, la mujer es un poco este concepto del río, de mirarse en este río que nunca te puedes mirar dos veces, ¿no? Y esta fluidez de la vida que es muy típico de ella, está muy ligado a su propia, a la cosmogonía, porque hay que hablar de cosmogonía en Remedios, porque hay muchísimas distintas teorías del simbolismo de sus cuadros. Por cierto, hablando de esto del surrealismo, hay mucha gente que dice, no, no es surrealista, crea su propia, sí, claro que crea su propia interpretación, su propio arte, pero la mayoría de los surrealistas crean su propia interpretación y su propio arte. Y yo estoy totalmente en contra de que se saque a Remedios del grupo surrealista, porque creo que eso es una de las tácticas de ocultación y de menosprecio de las mujeres artistas. Se las desgaja de los grandes movimientos históricos. Cuando se dice surrealismo, todo el mundo, casi todo el mundo, de un mínimo de cultura sabe de qué estamos hablando. Sin embargo, se dice un nombre propio, incluso Max Ernst o Remedios Varo, y están más, ese aislamiento no les beneficia desde un punto de vista de su peso dentro de la cultura, ¿no? Incluso alguien como Max Ernst. Y ella, Remedios, fue muy consciente de eso, fue muy consciente de, al encontrarse como mujer y por lo tanto en un mundo en que las mujeres no eran consideradas todavía en ese momento iguales que los hombres y desde luego no igual de artistas que los hombres, siempre se ligó a grupos con precisamente esa intención de protegerse y de al mismo tiempo no encerrarse en una relación de pareja, porque las dos cosas van unidas. Ella siempre lucha por no caer en la trampa de, bueno, en lo que entonces era la trampa de esposa de, y que por lo tanto todas sus funciones se viesen restringidas a un cuarto oscuro o a un pequeño cuarto. No, ella ese cuarto lo quiere para trabajar, lo quiere para estudiar, y de hecho hay obras maravillosas de ellas que describen ese taller del alquimista, ese taller del artista, pero lo quiere abierto a las estrellas, abierto al universo, abierto al cosmos, ¿no? Y eso es la cosa tan fascinante de una figura como Remedios, que siendo alguien increíblemente personal, increíblemente con una serie de símbolos que están referidos a su propia vida, pero también están conectados con lo universal, ¿no? Y yo creo que, bueno, eso resume realmente mi visión del artista. Y bueno, y si queréis saber un poco más, pues lo tenéis en la biografía que he escrito sobre ella. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida
Querida Amparo, muchísimas gracias. No sé si se me oye, sí, ¿no? Sí, perfectamente, sí, yo sí. Pues es fascinante porque Remedios Vare yo creo que tiene tal pluralidad de significantes, de significados, su propia vida, que recomiendo muchísimo que leáis la biografía que ha hecho Amparo, que además es súper amena de lectura y revela muchas cosas y rompe con algunos tópicos que se habían hablado de nuestra autora. El surrealismo de sus cuadros tiene siempre un halo inquietante, como decías tú, esa parte del misterio de la araña, esa telaraña cósmica que yo creo que como una manera de introducir en la autora has atinado muy bien en la diana. Y bueno, no sé si tenemos preguntas, María Laura, de personas que quieran hacer. No, quien quiera preguntar algo, que lo escriba en el chat o, O pida, o lo diga para que yo le active el micrófono. el micrófono. Bueno, mientras, si quieres, María Laura, ponme la última diapositiva, que me parece que he dejado una sin comentar. Sí. Y voy a aprovechar que tenemos un poco de la última. Sí, sí, aquí está. Aquí está. Bueno, esto, como habéis visto, ya es también una de las características de ella, que es el laberinto, ¿no? Aquí las puertas están abiertas, las ventanas están abiertas, esto ya es cuando ella empieza un poco a adueñarse de su propia situación, ¿no? Y a la vez tenemos ese camino, ese tejido que se crea a través de figuras que son hermanadas y son los ojos y las alas de la mariposa. La mariposa es un símbolo muy presente en la obra de Remedios. Bueno, como veis, todos los insectos, y en eso también enlaza, bueno, por supuesto con Dalí y con muchos surrealistas, es la obsesión por recuperar imágenes que estaban hasta entonces denostadas, que no estaban incorporadas a la historia de la pintura porque se consideraban pues desagradables. Es verdad que en el barroco tenemos bodegones con moscas y con precisamente ese sentido de muerte, de decadencia, pero en el caso de los surrealistas, bueno, ya sabéis, pues el burro cubierto de moscas de Dalí y Buñuel, en fin, todo esto. Pero en el sentido de, para ella, para Baró, también las mariposas tienen sentido, son como fantasmas y son también como metamorfosis, ¿no? Porque, por supuesto, claro, la mariposa sale del gusano, ¿no? De la larva de ese gusano y tiene esa capacidad para volar, ¿no? Que, como veis aquí, fijaros, cuando los ojos se van alejando en la distancia, van quedando reducidos a unos puntos de luz que son en realidad los puntos de la mariposa. Y esto sería también otra de las características de esa red simbólica que crea Baró y que entra dentro de lo que es la doctrina surrealista, que es esas asociaciones de imágenes y de objetos, creando entre ellos una conexión que realmente es una conexión de magia, ¿no? Es una conexión mágica y de asociación simplemente de imágenes, ¿no? En realidad es el pensamiento mágico, porque el pensamiento mágico es cuando, que es en lo que se basaba la magia más elemental, era que, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo cualquiera, pues se consideraba que las nueces eran buenas para el cerebro porque, que luego se ha demostrado que efectivamente lo son, pero porque tenían forma de cerebro, de pequeño cerebro. Entonces, eso es lo que se llama la magia simpática. Es decir, que hay un parecido y entonces tú haces la asociación y crees que lo uno significa lo otro, que es también, bueno, todo lo que concierne estos muñecos hechos en madera o en barro y con un objeto de la persona que sea, y luego se le van clavando o se le van haciendo cosas y por magia simpática se piensa que se llega a la persona. Es toda esa inmensa corriente de
de asociaciones automáticas y visuales en la mayor parte que existía y que los surrealistas lo incorporaron a su arte, ¿no? A su obra. Y al final, es decir, que los ojos se convierten en mariposas y la mariposa al final en qué se convierte, en la llama, ¿no? Hay una pregunta. Sí. María Laura, conecta el micrófono, si quieres, que hay una pregunta. Sí. Allora, de parte de Rocío, me ha llamado mucho la atención una cosa que has comentado sobre la claustrofobia y sobre la relación de Remedios con el espacio abierto. Y me ha llamado la atención el cómo puede estar esto ligado a la idea del exilio. Entiendo que Europa, en el momento en el que Varo viaja a México, era un sinónimo de cerrazón, de clausura, mientras que América se presentaba como el lienzo en blanco, con la multitud de posibilidades. Pero también creo que Varo era una persona que en su imaginario bebía mucho de la nostalgia. Aquí viene ahora la pregunta para ti, Amparo. Me interesa saber qué opinas tú sobre esa relación entre espacio exterior y espacio interior, y entre dentro y fuera, introspección y expresión dentro del artista. Bueno, me parece muy buena pregunta y me alegra mucho que esos conceptos lo haya expresado de forma que se pueden enterar, porque en realidad en todas las obras, si me pones cualquiera de las obras que hemos visto, María Laura, cualquiera de las imágenes. Segundo, cualquiera, te pongo esta. Sí, cualquiera. Bueno, aquí precisamente, esto es muy interesante porque aquí ella está en este lugar, ¿no? Que este lugar que es, como decir, yo creo que este lugar y luego ya entre todas las cajitas, entre todos los cofres, el único cofre que tiene es la artista en su interioridad. Pero siempre hay este conflicto entre exterior e interior, y en la primera obra, en la que tenemos aquí del 36, que tenemos de Milagro realmente, bueno, la obra en sí no la tenemos, pero tenemos la del 36, no, es esta. Vemos perfectamente el principio de esa obsesión. Yo creo que ella, de todas maneras, claro, dentro del entorno familiar, que era un entorno convencional, y se sentía totalmente oprimida, ¿no? Y por eso precisamente su matrimonio con Lizárraga, que está ligado además a sus intentos de vivir en París para aprender arte, para aprender pintura. Y como siempre está buscando esos agujeros, pero llega un momento en que ella hace las paces con esa interioridad. Ya no está la obsesión por salir, porque ya tiene otra salida, que es la salida de su propia creatividad. Eso es lo que vemos, María Laura, si puedes avanzar un poquitín, que es lo que vemos en esta del cofre, ¿no? Esta imagen del cofre, esto es, que ya no hay ya no es posible atraparla, porque ella misma ha creado esta relación consigo misma y tiene este movimiento continuo, ¿no? Es este río que la lleva, bueno, la imagen del río en la literatura universal, y nosotros, por supuesto, estoy pensando en Jorge Manrique, pero es en Heráclito, ¿no? Un Heráclito que no se puede uno mirar dos veces el mismo río, es una figura revitalizadora y es una figura cambiante, ¿no? Como son estos extraños trajes que siempre llevan sus figuras, que son trajes que a veces son contenedores de casas, y que eso estaría más ligado a ese nomadismo de Remedios, o ese tener que cambiar de lugar. Pero yo creo que para Remedios
México no es un folio en blanco, es decir, lo es y no lo es, porque ella entró mucho en la cultura mexicana. No es una persona, contrariamente a lo que se dijo durante una época que se la denigraba y se la reprochaba que sus cuadros no tenían ningún influjo de México, yo creo que sí están muy marcados porque ella conoció y trabajó, por ejemplo, con Wolfgang Palen, que compraba y descubría muchas figuras rituales del México antiguo. Y ella estuvo en esos descubrimientos y se convirtió en una experta en ese arte, ¿no? O sea que ella fue capaz de bajar a los sótanos de esa cultura, no se quedó en la superficie. Lo que pasa es que hizo algo muy moderno, que es creó un sincretismo entre su bagaje europeo y la cultura mexicana. Y eso es lo que están en sus cuadros. Y yo creo que ahora es cuando se empieza realmente a recuperar ese conocimiento que tenía ella y a establecer relaciones entre las figuras de la cultura europea y de las religiones mexicanas antes de la conquista por España, ¿no? Sí, yo creo que hay una que has hilado con otra que venía, ¿no? Sí. Una persona que hablaba también precisamente, María Laura, ¿no? Otra pregunta, sí, de parte de Lara. ¿Se podría profundizar algo más acerca de la relación entre la artista y el arte precolombino del que se ha hablado? Excelente intervención, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo mejor es que lea mi libro para ese tema, aunque ni siquiera en mi libro porque yo busco más la historia del sincretismo que ella hace que la conexión, pero hay algunos textos que hablan precisamente de eso, ¿no? Es decir, que ahora en los años 90, en la década de los 90 y desde luego actualmente en el 2000, eso ha sido la gran aportación historiográfica a Remedios Varo, que antes se la veía solo como una artista europea y ahora se ha descubierto su conocimiento de la cultura prehispana, ¿no? Sí, también todo esto viene en relación con el próximo jueves. Como decía, esta es una semana dedicada a Remedios Varo. Vamos a contar con unos invitados de lujo y se hablarán precisamente desde el comisario jefe del Museo de Arte Moderno de Ciudad de México, que es comisario de Constelaciones, la gran exposición que está en el Malva de Buenos Aires, y su comisaria jefa, que también está con nosotros hoy aquí presente. Y yo creo que ahí ellos, que conocen muy bien, esto es, digamos, Amparo ha hecho un gran aperitivo riguroso, perfecto, de lo que es Remedios Varo, y ahí nos van a completar. Bueno, Beatriz, a mí me encanta hacer un aperitivo, pero es que realmente... ya. Sí. Empezar siempre Claro. un sí, elemento. lo que quiero decir es que mi óptica de Remedios es lo que a mí me interesa no es asociarla a una cultura en concreta, sino en la intersección de ambas culturas, ¿no? Igual que lo que me interesa también de Remedios es la intersección entre vida y obra. Sí. Y creo que eso en mi biografía está ahí. Es decir, creo que cuando se hace el estudio de un artista, no se le puede hacer exclusivamente claro. Esta es, por eso decía, es una perspectiva, y el jueves vamos a tener también con Julien Garao y la profesora Ana María Ruta, y estas dos personas que también nos van a acompañar desde Buenos Aires y de México. Quiere decir que yo creo que en este sentido ahí iremos profundizando en este
en este encuentro con Remedios Varo, que es inabarcable. Tú has hecho una síntesis magnífica, porque como todos los artistas que no están usando unos códigos, digamos, completamente realistas, que son a lo mejor más fáciles para... Bueno, yo tampoco lo creo. Yo creo que todos los artistas tienen códigos personales. No, no hay ningún artista fácil. Eso es una percepción, yo creo, simple. Simplemente no es tanto que el artista sea fácil o difícil, sino que se quiere simplificar el acercamiento. Pero en el caso de Remedios, lo que ha pasado sobre todo, yo creo que es que ha sido alguien que ha estado mucho tiempo sin estudiarse, que ha pasado desapercibida y en muchos casos por su propia voluntad de pasar desapercibida. Es que yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Ella no quería significarse porque la preocupaba por su familia que estaba aquí, porque hubiese unas represalias políticas contra ellos y porque conocía perfectamente cuál era la visión que desde España se podía tener de una vida y de una obra como la suya. De hecho, cuando se reencuentra con su madre muchos años después en Venezuela, que es en el 47 ella se encuentra ahí con su madre y con su hermano, pues la madre después de unos meses se va porque no puede, y aparte de insistir mucho que su hija fuese a misa, pero y ahí queda reseñado por la sobrina de Remedios, que por cierto ha hecho una aportación, yo creo, importantísima con el libro que ha escrito sobre Remedios Varo. Es decir, que es un desencuentro. Remedios nunca puede volver a casa, nadie puede volver a casa, eso es verdad. Pero Remedios menos que nadie, porque el mundo español que ella ha conocido, el mundo de la República, era un mundo que se abría a unas perspectivas que todos sabemos quedaron truncadas y que ella luego se convierte en una outsider, en una figura non grata para el gobierno y para la propia cultura de lo que es una mujer en España después. Es decir, se queda se tiene que crear su propio personaje, ¿no? Fuera de lo que se puede admitir en España. ¿Tenemos alguna pregunta? María Laura. No. Ah, sí, acaba de entrar. De parte de Rocío. Puede ser por esa idea de no poder volver a su lugar de origen, por lo que se llevaba tan bien con Carrington. Sí, eso es una buena pregunta. Yo creo que tenía muchas cosas en común con Carrington. En particular, las dos conocen el mundo de los surrealistas de París, Remedios con Benjamin Perret y Carrington a través de Max Ernst. Es decir, tienen mucha gente que conocen, tienen una forma similar de acercamiento al arte. De hecho, alguna gente confunde los cuadros, aunque una vez que realmente las conoces es imposible confundirlos, porque tienen dos visiones distintas, aunque dentro de lo que es este surrealismo, el concepto artístico del surrealismo. Y yo creo que es que son tantas cosas las que le unen a Carrington, con quien quizás además tuvo una relación íntima o personal, o como queramos llamarla, que este podría ser uno más, desde luego, y Carrington nunca pudo volver a casa, por supuesto, pero sí, indudablemente eso era uno de los puntos en común, pero tenían muchos, de hecho fueron muy íntimas amigas durante muchos años, durante toda la estancia mexicana, y sufrió mucho Carrington cuando murió Remedios. Otra pregunta de Francesca Renda. Hablando de la obra Bordando el manto terrestre, ¿es posible que haya una conexión con los conocimientos sobre el tema de la alquimia? Me refiero al caldero de donde sale el hilo para bordar el manto terrestre. Muchas gracias. Sí, claro. Vamos, eso está
está escrito en todas partes. Es decir, que lo que pasa es que lo que se dice siempre es la relación de las dos, con grupos alquímicos, con grupos de Upesky, que probablemente le conocieron en París, y yo creo que fue Remedios, a través de su relación con Victor Brauner, que era hijo de mago, cuando se incorporó a ese mundo de conocimientos secretos, que son muchas, por cierto, las surrealistas que lo siguen, ¿no? Que siguen esos conocimientos que están fuera de las cauces normales de la ciencia, que entran en ese terreno limítrofe que no se sabe si es magia o alquimia o como queramos llamarlo. Sin duda, eso se ha dicho ya y se ha dicho 50.000 veces. Lo que no se ha dicho es que la imagen de la araña en ese cuadro, eso es mi aportación. Pero sí, por supuesto, es que eso está clarísimo. De hecho, hay muchos instrumentos, tanto en las obras de Leonora como en las obras de Remedios, que solo pueden pertenecer al mundo alquímico, elementos físicos, es decir, pues, una serie de vasos comunicantes y de esos extraños instrumentos, no sé. María Jesús Martínez te pregunta, te da felicidades por tu intervención y su pregunta es, ¿te has planteado seguir la pista a artistas más cercanas en el tiempo que utilizan la araña como motivo de sus obras? Por ejemplo, sobre Louis Bourgeois, no sé si se dice así. Gracias. Louis Bourgeois, sí. Bourgeois, gracias. Sí, por supuesto, claro. Es una conexión evidente y no he querido traerla aquí para no traer más confusión, porque ya tengo esta tendencia a desparramar mi charla en muchos distintos sentidos, pero la conexión con Bourgeois está clarísimo, porque ambas hacen esa lectura de la mujer como una araña industriosa y positiva, y a la vez son conscientes del temor que esos conocimientos, que ese poder causa de rechazo en el mundo en el que ellas viven, que es un mundo dominado por el poder masculino hasta la fecha. ¿Alguna pregunta más? Parece que no, ¿no? No, parece que no entran más. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y hasta la próxima vez que nos podamos encontrar, ya sea de manera física o también virtual. Esta casa del Instituto Cervantes de Palermo es tu casa y ha sido realmente un auténtico placer estar contigo. Igualmente. Muchas gracias a todos vosotros. Hasta luego. Jueves, los que queráis unir. Beatriz, sí, yo recuerdo que quien estuviera interesado en participar en la mesa redonda del jueves, me tiene que escribir a mí, si no lo haya hecho, me tiene que escribir a mí para que yo les envíe las indicaciones para entrar en Zoom. Muy bien, pues os esperamos el jueves para seguir hablando de Remedios Varo. Gracias, Amparo. Un beso. Gracias. Un beso. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta siempre.